Buen día, soy el licenciado Carlos Pimentel y hoy voy a hablarles en mi sección de obrimetría, o sea, obras, de los edificios o edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Perdón. Ya hice uno de los edificios más emblemáticos de todo el mundo. Ahora son los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Si te gusta este video, al final del mismo puedes darle un clic en suscribirte o un like en me gusta para que te sigas enviando información de muchas cosas. Soy el fundador del sistema SAT universal, del universalismo. Tengo muchos libros escritos, más de 50, entre ellos unas teorías muy importantes como la teoría transicionista, la teoría del Homo Humanis. También tengo muchos videos de deporte, arte, ciencia, religión, medicina, ingeniería, sobre astrología, valores humanos, historia, política, de muchos. Ahorita que voy a hablar de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, quiero decir que no los voy a confundir con monumentos o estatuas, sino son edificios, edificaciones. Y tampoco lo voy a confundir con sitios o lugares. Sitios quiere decir un lugar donde hay muchas cosas, muchos edificios. No, aquí me refiero concretamente a algún edificio que es habitable o que tiene habitaciones o que tiene techo, que no es un monumento nada más. Para eso vamos a hacer, ya estoy por hacer el otro de monumentos de la Ciudad de México. Voy a empezar. Tal vez algunos consideren que sí son los mejores, los más emblemáticos, para otros tal vez no. Pero por muchas cosas sí se puede decir que son los más emblemáticos. No voy a poner imágenes de las edificaciones porque no tengo ese recurso ahorita, pero a cambio de que esos que hablan de obras muy importantes, las mejores 10 pinturas y pasan las imágenes, yo cuando hablo de las más valiosas, obras más valiosas, no hablo de las 10 o de las 20, voy a hablar de las 100 edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Voy a empezar. En algunos voy a dar algún comentario y en otras no. La Ciudad de México llegó a ser, por los 80s, la ciudad más grande del mundo, porque era la Ciudad de México, el área metropolitana de la Ciudad de México, con 18 municipios del Estado de México conurbados, o sea, pegados. No fue la con más población. La ciudad llegó a ser la tercera ciudad o área metropolitana más poblada del mundo, la Ciudad de México, el área metropolitana de la Ciudad de México. El número uno, la más poblada era Tokio, la segunda era Nueva York y la tercera llegó a ser la Ciudad de México, la más poblada, la tercera más poblada. Actualmente está como en la número 9 o 10 porque han crecido mucho muchas ciudades. Bueno, voy a empezar. Y otra cosa, una ciudad con mucha historia, la Ciudad de México. Bueno, empezamos. Número uno, el edificio más emblemático de la Ciudad de México, pues es la Basílica de Guadalupe. Porque este edificio, la Basílica de Templo de Guadalupe, es el tercer templo más visitado del mundo, el tercero más visitado. Número dos, el edificio de Bellas Artes, que ha sido considerado el edificio más bonito de América Latina. Inclusive algunos pensaban ponerlo entre las maravillas del mundo, pero por no tener cierto mármol especial no pasó. Número 3. Un edificio muy importante para México es el Estadio Azteca, donde ya se han presentado 2 mundiales de fútbol, 2 inauguraciones y finales, y que ya vamos para la tercera.
Número 4, el edificio El Palacio Nacional, o sea, donde están los poderes de la presidencia, que no debe ser casa, ahí no debe vivir ningún presidente, porque es el Palacio Nacional, es las oficinas de trabajo de la presidencia, no es su casa. Número 4. Número 5. La Catedral Metropolitana, una iglesia, la más importante de la Ciudad de México, que tardó como 200 años en construirse, creo. Número siguiente, la número 5. La Biblioteca de la UNAM. ¿Por qué? Porque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su belleza. Número siguiente, 2, 4, 6. El Castillo de Chapultepec, que es el único castillo que hay en todo el continente americano, que es un castillo realmente, el único. Número siguiente, el edificio emblemático de la Ciudad de México por muchos años fue la Torre Latinoamericana. Cuando querían hablar de la Ciudad de México ponían a la Torre Latinoamericana o al Monumento a la Independencia, el Ángel de la Independencia. Pero la Torre Latinoamericana siempre fue un edificio muy emblemático y que además fue durante más de, yo creo que 40 años, el edificio más alto de México y de América Latina. Después ya no, ahorita ya no está ni siquiera entre las 10 edificios más altos. Número siguiente, el edificio de Televisa Chapultepec, porque pues todo México y toda América y muchas partes de América Latina ven los programas que se transmiten desde Televisa Chapultepec, que se cayó una parte en el sismo de 1985. Número siguiente, el edificio de la Lotería Nacional, que está junto al Caballito, el monumento del Caballito. El edificio de la Lotería Nacional, pues un símbolo porque es la Lotería Nacional para todo el país de México. Número siguiente, la Casa de los Pinos, que mandó construir Lázaro Cárdenas y donde han vivido más de 10 presidentes, excepto el actual, que por soberbia y falta de austeridad se fue a vivir al palacio. Pero la Casa de los Pinos es un edificio muy emblemático de México, de la Ciudad de México, porque siempre que hablaban del presidente decían en Los Pinos. Número siguiente, el famosísimo mercado de La Merced, con una tradición enorme, el primer gran mercado que hubo en la Ciudad de México. Número siguiente, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que en los últimos 10 años ha tenido una remoción muy bonita, que llega uno por ciertas partes del auditorio y se ve una cosa impresionante. Número siguiente, la famosísima cárcel de Lecumberri, que llegó a ser tan famosa que decían, te van a enviar a Lecumberri, ya ni siquiera decían a la cárcel, sino a Lecumberri, y donde estuvieron presos muy famosos como Goyo Cárdenas y otros más. Número siguiente, el Museo de Antropología, que yo creo que es el edificio más importante para los turistas. Cuando vienen a la Ciudad de México o a México, siempre van a ver el Museo de Antropología, porque es una obra fantástica, que trae todas las culturas mexicanas, prehispánicas y actuales. Número siguiente, la famosísima Arena México, donde ha habido transmisiones de box, de lucha, y sobre todo que ahí estuvo muchas veces el Circo Ataide Hermanos, el famosísimo Circo Ataide. La siguiente es el otro edificio famoso es la Arena Coliseo, donde sigue habiendo luchas, deporte de la lucha libre y el deporte del boxeo. El siguiente es el edificio principal del Centro Médico, siglo XXI. El conjunto Centro Médico fue una maravilla de construcción con muchos edificios de diferentes especialidades médicas
que mandó a ser un presidente priista, no recuerdo cuál. Fue una maravilla de edificaciones, el Centro Médico, siglo XXI. Número siguiente, el Auditorio Nacional, el famosísimo Auditorio Nacional donde han pasado continuamente grandes espectáculos, grandes conciertos, donde un tiempo estuvo la Feria del Hogar, que a mí me gustaba mucho la Feria del Hogar ahí. Siguiente, el muy famoso manicomio La Castañeda. Igualmente, igual que Lecumberri, cuando decían te vas a ir a Lecumberri o hacia la cárcel, también decían te van a llevar a La Castañeda o derechito a La Castañeda, quiere decir que estás loco, porque era el manicomio más famoso de México. Siguiente, el Gran Teatro Blanquita, no grande en tamaño, pero un teatro muy conocido por todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Bueno, no todos, pero muchos lo conocen. Era un teatro de espectáculos, de variedades, muy famoso. Yo ya ir ahí varias veces, muy bonito. Era un poco de corte, un poco popular, no era sofisticado, pero muy divertido lo que pasaban ahí. Por ahí han pasado casi todos los grandes artistas de México. Número siguiente, el famosísimo Hipódromo de las Américas. O sea, cuando pensamos en hipódromo, en el Hipódromo de las Américas, carreras de caballos. El otro edificio muy importante es el edificio de la radio, la XEW en Ayuntamiento. Durante muchos años la XEW fue el centro de radiodifusión más importante de América Latina, donde pasaban tantos programas de la radio, Calimán, creo que Calimán, Cricri y muchos más. Siguiente edificio emblemático, el Palacio de los Deportes, que era un estadio de básquetbol, creo, y de voleibol, pero lo convirtió en un edificio muy emblemático y donde muchos años también estuvo la Feria del Hogar. Número siguiente, número 25, el Parque del Seguro Social de Béisbol, que fue la casa de béisbol del equipo de los Diablos Rojos del México y de los Tigres del México. Era un edificio muy importante, ya no está, actualmente ahí hay un centro comercial. Número siguiente, número 26, el famosísimo Hospital Juárez, que se cayó en el temblor de 1985. Ahora está en otro lado, pero el famoso, el emblemático fue el Hotel Juárez, que estuvo cerca del centro médico. No perteneció al centro médico, estuvo muy cerca de ahí. Siguiente, en la Casa de los Azulejos, muy elegante, con historia desde porfiriana. Siguiente, la Biblioteca Nacional, que estaba ahí en Isabel la Católica, muy grande. Yo ahí de estudiante muchas veces fui a consultar libros antiquísimos. Ahí consulté el libro del Tetrabiblos, un libro antiquísimo. Siguiente, el edificio postal o el edificio de correos. Para mí el edificio más bonito, junto con Palacio de Bellas Artes, más hermoso que he visto, que está ahí a un lado del Palacio de Bellas Artes. El otro es el Palacio de Minería, que está en la parte posterior del Palacio de Postal o de Correos, donde se ha llevado a cabo mucho lo de la Feria del Libro últimamente. Y siguiente, y enfrente del edificio de Palacio de Minería está el edificio de telecomunicaciones antiguo. Bueno, no sé si era así, pero era un edificio muy alto, hermosísimo. Esos tres edificios, junto con el monumento creo que a Carlos V, no sé qué hay, ahí en la plaza, era una placita hermosísima, tipo europea. Siguiente, el Autódromo Ricardo Rodríguez, que ya ahora ya está muy remozada, muy arreglada. Siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está a un lado del Palacio Nacional. Siguiente, la Cámara de Diputados, allá en el Metro Candelaria, por decirlo así. Siguiente, el edificio de la Nacional. Es un edificio antiguo, grueso, tosco, cuadrado,
ventana chica, enfrente del edificio de la Latinoamericana. Fue de los primeros antiguos altos que hubo en la Ciudad de México. Siguiente, la famosa cárcel de mujeres. Siguiente, la Plaza de Toros, México. Siguiente, Televisa San Ángel. Ya dijimos, pues Televisa Chapultepec, ahora Televisa San Ángel. Siguiente, la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, allá en la salida al Estado de México. Siguiente, la Biblioteca México, que está ahora atrás de la Ciudadela. Siguiente, el Salón California, un salón de fiesta de bailes. Era muy conocido, muy popular, pero era de baile. Y el Salón Los Ángeles, de baile. Uno que fue cine, pero por su elegancia lo hicieron teatro, el Teatro Metropolitan. Hermosísimo el teatro. Anteriormente cine. Siguiente, el Mercado de la Lagunilla, de los mercados más famosos. Siguiente, el Mercado de Garibaldi. Más que nada, la Plaza de Garibaldi, pero el mercado. Y ahí hay un centro de variedades, no recuerdo su nombre. Siguiente, el Museo de Historia de Chapultepec. Es un misterio que está hecho de puras figuritas, escenografías con puras figuritas, hermosísima la exposición. Siguiente, el Hotel Regis, que estaba ahí junto a la Alameda, que se cayó en el temblor de 1985, que fue uno de los grandes cosas más notorias de ese temblor. Siguiente, el Hotel de México, que desplazó en altura a la Torre Latinoamericana. Llegó a ser el hotel más alto, el edificio más alto de México, que está en Avenida Insurgentes. Pero luego le dieron otro giro y ahora se llama el World Trade Center. Siguiente, el Teatro de la Ciudad de México, en las calles del centro de la Ciudad de México. Siguiente, la bella, hermosa, la Central de Autobuses del Norte. Un jefe de gobierno, rector de la Ciudad de México, mandó a hacer los 4 centrales camioneras, norte, sur, este, oeste, en la Ciudad de México. Importantísimas las centrales camioneras. Y la más grande, la Central del Norte. De las grandes obras que se han hecho en México, que no se dan cuenta que México tiene una gran cantidad de obras hermosísimas que el actual gobierno ni siquiera reconoce, pero más importantes que las que está haciendo el gobierno actual. Siguiente, los ferrocarriles de Buenavista, que ya no es ferrocarriles. De ahí se tomó el ferrocarril que iba a muchas partes de México, a Guadalajara y a otros lados, en Buenavista. Siguiente, el Hotel Camino Real, un hotel de los más famosos, donde inclusive se llegaron a presentar concursos de Miss México, no sé si de Miss Universo. Siguiente, el hotel creo que más famoso es el Hotel María Isabel, muy lujoso, el hotel más fino. Estaba ahí está en Reforma, ya no es, sí, está en Reforma, no en frente del Ángel de la Independencia, sino un poco en otro lugar. Siguiente, el famosísimo Café Tacuba, que es muy antiguo y está bonito. Siguiente, el Café La Habana, que está en la calle de Bucareli, que tiene una tradición, un sabor cubano, por eso es La Habana, Cuba, unos cuadros de las imágenes de Cuba muy bonito. Siguiente, la Torre de Banobras, famoso porque es un edificio en triángulo. También cuando hacían representaciones de la Ciudad de México, ponen el edificio de Banobras. Siguiente, el Teatro de los Insurgentes, al sur de Insurgentes. Teatro El Monte de Piedad, que está en la Plaza del Zócalo. Siguiente, la Torre Pemex, que fue otra vez, rebasó y se hizo más alta que el Hotel de México. Pero fue la Latinoamericana, luego el Hotel de México y después la Torre de Pemex con 52 pisos. El edificio Nuevo León de Tlatelolco se hizo famoso porque fue el que se cayó en el temblor, uno de los que se cayó en el temblor del sismo del 85. Siguiente, el Teatro Hidalgo, que está atrás del Teatro Bellas Artes. Siguiente, el Templo de Santo Domingo, la Plaza de Santo Domingo, famosa porque ahí hay ciertos
documentos que se falsifican. Siguiente, Tlaxcuaque, oficina de tránsito. Siguiente, la Embajada de Estados Unidos, ahí en Reforma. Siguiente, el Cine Ópera, muy bonito. Siguiente, el Colegio Militar, ahí por San Cosme, adelante. Siguiente, el Colegio de San Carlos, de Artes Plásticas. Siguiente, el Mercado de Sonora, famoso porque dicen que ahí hay muchos gente que se dedica a hechicería, a brujería o a magia. Y sí, tiene mucha santería, muchos así, medio fúnebres y macabras, pero esotéricas. Siguiente, el Mercado de Jamaica, muy famoso. Siguiente, el cine latino, de los cines más famosos que hubo, muy importante. Siguiente, el cine Diana. El cine Diana era, el cine latino eran los cines caros. Cuando los cines, la entrada costaba 2 pesos, cuando yo estaba jovencito. El cine Diana cobraba 4, o sea, cobraba el doble que los demás cines, porque era el único que cobraba 4 pesos. Creo que el latino cobraba 3. Era el gran cine, el lujoso. Después ya no, después ya lo quitaron. Siguiente, el Palacio de Hierro en Avenida 20 de Noviembre, un edificio estilo antiguo, muy bonito. Siguiente, el Salón Bombay, un cabaret allá después de Garibaldi, muy famoso por ser un cabaret, famoso por ser un cabaret. Por cierto, yo ahí fui una vez siendo muy joven, quise conocer y las mujeres que trabajan ahí me estafaron porque la bebida decía, en la carta decía que costaba, digamos, 10 pesos, por decir algo, y luego me la cobraban a 20, me cambiaban la carta, y las muchachas pedían y pedían, yo tenía que pagar. Total que cuando quise pagar, pues ya no me alcanzaba, y no tenía para pagar, y me dijeron, pues denos su saco, un saco muy bonito que llevaba, ni modo. Siguiente, el Foro Sol de conciertos. Siguiente, el Banco de México, un edificio que está a un lado también del Palacio de Bellas Artes. Siguiente, el Centro Perisur. Siguiente, el Observatorio Astronómico de Tacubaya. Siguiente, la Secretaría de Gobernación, donde muchas veces se hacen manifestaciones, allí en Bucareli, calle de Bucareli. Siguiente, el Cine Palacio Chino, muy famoso, igual que el cine latino, el cine Diana, también el cine Palacio Chino y el cine Ópera eran los cines muy famosos, muy emblemáticos. Siguiente, la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, que está en las calles de Allende, que mucho tiempo fue la Cámara de Diputados del país, pero cuando creció México, bueno, nada más se quedó como la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Siguiente, el estadio de Ciudad Universitario, el estadio de CEU, donde fue la Olimpiada en del 1968, la inauguración. Siguiente, la Cineteca Nacional, ahí por las calles de Churubusco, donde transmitían películas Semana del Cine Internacional, muy interesante. No sé si exista todavía y en qué condiciones. Siguiente, la sala de conciertos de Netzahualcóyotl, de Ciudad Universitaria, en la parte posterior, hacia adentro, hacia los bosques, los parques, está el centro de concierto de Netzahualcóyotl de música clásica, hermosísimo. Ahí fui a oír varios conciertos de música clásica, bellísimos. Siguiente, la sala Olin Yolistli, también de conciertos y de cosas culturales, allá por el periférico. Siguiente, es un negocio particular y pequeñito, pero muy famoso, los churros El Moro, la churrería del Moro, muy famosa, la conoce mucha gente ahí en la avenida San Juan de Letrán, la de Niño Perdido, o el eje Lázaro Cárdenas, muy famosa porque ahí la más famosa churrería de México, la hacían por tiras y la partían. Siguiente, el lienzo charro de la villa. Siguiente, el mercado de artesanías de la Ciudadela.
Yo iba ahí, he comprado ahí muchos adornitos, muchas artesanías en ese mercado de artesanías. Siguiente, la Catedral de Coyoacán. Mucha gente del sur de la ciudad, de un buen nivel económico, van mucho al centro de Coyoacán, porque es una zona muy colonial, muy antigua, muy bonita, de buen nivel económico, y la catedral pues es el punto central. Siguiente, el Museo de Historia Natural, que también está en Chapultepec, tercera sección, que es un museo de dinosaurios y de cosas, de plantas y todo. Siguiente, el auditorio de Zacatenco, del Politécnico, que está en Zacatenco. Siguiente, el Hotel Fiesta Palace en la Avenida Reforma. El siguiente, la Universidad de Chapingo. Siguiente, el Museo del Carmen. Siguiente, las oficinas de gobierno del Distrito Federal, que están en el Zócalo de la Ciudad de México. Siguiente, el Hospital La Raza, Centro Médico La Raza, muy importante. Siguiente, el Museo del Papalote, un museo donde los niños aprendían de forma interactiva en el museo. Siguiente, la Torre Mayor, el edificio de la Torre Mayor, que está creo que en Reforma, se convirtió en el edificio más alto, con 57 pisos. Actualmente ya no es la torre más alta, el edificio más alto es el edificio Mítica, con 68 pisos en el sur de la Ciudad de México. Y último, el Hotel Virreyes, que está creo que en Avenida Lázaro Cárdenas, un hotel de apariencia pues colonial del tiempo de los virreyes. Muchas gracias.